Estado de México y Coahuila, las elecciones de este 2023, antesala de la contienda presidencial, antesala de 2024. Jaime Guerrero, Jaime, qué gusto. ¿Cómo Manuel, qué gusto. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Juan Pablo Leo. Manuel, Jaime, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Manuel, Jaime, Juan Pablo, un placer. Muy buenas noches, gracias a los tres. ¿Por qué, Jorge, nos tendrían que importar estas elecciones? No solamente a quienes viven en el Estado de México, en Coahuila, ¿por qué son relevantes las contiendas? Todas las elecciones, creo yo, son relevantes. El Estado de México es relevante por sí mismo, es el Estado con mayor población del país, con mayor poderío económico, y además son los dos únicos estados que aún gobierna el PRI. Además, Durango, que lo acaba de ganar. Pero donde no ha habido alternancia. Donde no ha habido alternancia, donde hay dos grupos políticos muy poderosos, el del Estado de México y el de Coahuila, son dos grupos políticos muy poderosos, y donde, sobre todo en el Estado de México, siempre ha sido... No es automático, no es que el que gana el Estado de México gana las elecciones presidenciales, al contrario, ha habido en las últimas elecciones, no ha sido así, pero sí es un preámbulo para ver cómo están alineadas las fuerzas para el 2024, para la elección presidencial. Para ir aceitando la maquinaria. Para ver cómo se están alineadas, cómo juegan, qué capacidades tienen y qué capacidad de movilización también tienen, ¿no? Ahora, entre el Estado de México y Coahuila, pues hay dos diferencias, o varias diferencias, pero dos diferencias que me parecen llamativas a estas alturas. Por un lado, en el Estado de México sí van juntos Morena y sus aliados, en Coahuila no. En Coahuila habrá 4 candidatos, uno de la Alianza, uno del PT, uno del Verde y uno de Morena. Y en el Estado de México, pues lo que vemos son a 2 candidatas mujeres, punteras, digamos, y en Coahuila a 2 varones hombres. Jaime, ¿cómo ves? Sí, y además tienen que cumplir esta paridad que exige la ley, ¿no? El tribunal ya se los dijo también el Instituto Nacional Electoral. Los partidos tienen que poner, digamos que, a un candidato y a una candidata. No hay vuelta de hoja y creo que ya se definió, por lo menos por los perfiles que hemos visto como precandidatos, cómo le van a apostar. Y yo agregaría lo que dice Jorge, también la posibilidad de la sobrevivencia del PRI. El PRI se juega mucho este 2023 porque, dependiendo de los resultados, le va a permitir llegar a una eventual coalición con el PAN para el 2024, exigiendo o simplemente poniendo cartas sobre la mesa o simplemente como un partido satélite. Si pierde el PRI el Estado de México, creo que el escenario va a ser muy adverso para los priistas, incluso de sobrevivencia. Pues eso también se está jugando. Sí, a ver, son 32 estados, con más de 20 estados gobernados por Morena, y por el Estado de México pasa una votación importantísima de casi 13, 14 millones de personas. Podemos hablar de los estados que son importantes, pero en realidad, si tú te centras en la matemática pura electoral respecto a los votos necesarios para poder ganar la presidencia del 2024, ese control y esa operación que te dan esos 12, 13 millones de votos pasa por el Estado de México, pasa por Jalisco, pasa por Nuevo León, pasa por la Ciudad de México y pasan por dos u otros 3 estados, por Veracruz, exactamente, que digamos que sumando esos 5, 6, 7 estados, tienes muy amplias posibilidades de poder sumar los votos necesarios para poder ganar la presidencia. A mí sí me parece que en matemática electoral lo que te implica una gubernatura rumbo al 2024 es importantísimo justamente por el tamaño del padrón que hay. En el Estado de México solamente habrá elecciones por gobernador, no hay absolutamente nada más. Por eso también digamos que la prueba de fuego que te puede generar esta movilización de la jornada electoral del próximo 4 de junio tiene mucho que ver con eso, con una movilización que podría ser similar a una movilización por un voto presidencial, y por eso todas las prácticas y todo lo que implicará esta elección del próximo mes de junio, específicamente en el Estado de México, es lo que me parece muy interesante, a sacar la calculadora y a sacar los números pensando en una competitividad de la oposición rumbo al 2024. Por supuesto que es muy simbólico para el PRI que se está jugando estos 2 estados y lo que podría implicar para el PRI perder un estado más bajo el mando de Alejandro Moreno, que lo ha perdido todo prácticamente. Prácticamente, ¿no? Lo que le ha tocado en las elecciones del 21, del 22 y ahora del 23. También es innegable en ese sentido que independientemente del resultado que tenga el PRI ahora con Alejandro del Moral, será
la actual administración priista quien decida los candidatos, quien decida los procesos rumbo al 2024. Digamos que no afecta en sí la estabilidad ni de Marco Cortés ni de Alejandro Moreno, pero sí, por otra parte, simbólicamente será muy importante ver que Coahuila tiene posibilidades de mantenerlo, pero el Estado de México para mí se ve muy complicado. Porque además son grupos políticos propios, digamos, ¿no? El Estado de México es un grupo político que trasciende a Alejandro Moreno, a Alito lo trasciende completamente. En Coahuila también son los Moreira, Riquelme, es otro grupo político importante, pero lo que tiene interesante el Estado de México, yo creo que Coahuila, el solo hecho de que vayan por separado Morena y sus aliados, que Ricardo Mejía se haya ido por el PT, yo creo que lo que está demostrando... Ni adiós dijo, le dijo el presidente, ni se despidió. Un papelito. Pero lo que está demostrando es que de alguna forma... yo creo que están asumiendo que Coahuila muy probablemente está perdida. Y entonces quieren sacar votos cada uno para pertrecharse de alguna forma, para negociar también, como decía Jaime, de cara al 24. Pero el Estado de México te da una cosmovisión del país. El Estado de México tiene zonas urbanas, zonas limítrofes con la Ciudad de México, es decir, el Distrito Federal, ya estaba pensando. Zonas rurales distintas, zonas rurales con distintos tipos de electorado, con distintas capacidades productivas. Entonces, más allá de que ganes o pierdas el Estado de México, tú puedes medir muy bien cómo van a funcionar los distintos electorados. Y eso me parece que es muy importante. No es automático, decíamos, los últimos años, en el 17 ganó el PRI el Estado de México y en el 18 fue apaleado, ¿no? En la elección presidencial, y lo mismo ha pasado con Peña Nieto, ¿no? Ganó el PRI ambas elecciones, pero lo mismo le había pasado a los panistas anteriormente. Entonces, me parece que va a ser muy interesante ver cómo se alinea. Y además hay que agregarle un tema. Delfina Gómez, la candidata de Morena, la verdad es una mala candidata, no es una buena candidata, con diferencias incluso internas dentro de Morena, ¿no? Higinio Martínez, Horacio Duarte, son distintos actores del Estado de México. Y les dieron, digamos, cargos, responsabilidades ambos en la campaña de Delfina, justo para mantener ahí sí la cohesión, la unidad, porque Horacio Duarte es el coordinador de la campaña e Higinio Martínez es el delegado especial de Morena en la entidad. Pero, a ver, me llama la atención lo que dicen, porque a final de cuentas, pues sí, parece que Delfina Gómez va a apostar a una campaña donde la estructura y la imagen del presidente López Obrador puedan ayudarle. Una contienda, ¿la ves tú, Jorge, digamos, con la moneda en el aire del Estado de México? Yo creo que sí. Yo creo que cuando más avance la campaña, yo creo que más en el aire. A ver, tú, Juan Pablo, que traes los números, ¿cómo yo le veo mayores posibilidades a Morena. Hoy, según el Poll of Polls de polls.mx, Morena está arriba 14 puntos en el Estado de México. 14 puntos arriba del PRD. Y Coahuila está el PRI 9 puntos arriba. En Coahuila el PRI viene en ascenso y Morena viene en descenso también a partir de las designaciones de los candidatos. Y en el Estado de México no hemos visto que se muevan mucho los números. Seguramente ahora con este inicio de las precampañas, ya con la confirmación de la alianza del PAN, PRI, PRD en el Estado de México, también empezaremos a ver si efectivamente va a ser una elección competida, o también me parece que de inicio podemos ver, si no se empieza a mover en las próximas 3-4 semanas, una elección que quizá pueda ser medio aburrida. Si en Semana Santa no se han movido los números, ya no se mueven, ¿no? Ya muy cantada. Bueno, mira, solamente hay que recordar que en 2017 Del Mazo, el actual gobernador, le ganó a Delfina Gómez, que era la candidata de un incipiente partido conocido como Morena, con los votos del Verde, por 169,000 votos. Sí. ¿Cómo se ven las cosas? Nada más, déjate, me interrumpí, pero a ver, si nos trasladamos al 2000, te fuiste al 17, ¿no? ¿Qué tan diferente se vería hoy el escenario, no? Si fuéramos al 2017 con el PAN, PRI, PRD juntos en una alianza, con Morena, que en aquel entonces no tenía una sola gubernatura en el país, hoy tiene 20, con el PRI, que era el partido que más gobiernos estatales tenía, y hoy tiene 3, ¿no? Con el PRD, que aún tenía alguna gubernatura y hoy no tiene ninguna. En el 21 tuvo más votos la alianza que Morena. En el 21.
En las elecciones del 21 en el Estado de México tuvo más votos la Alianza que Morena. Sí. Así que yo creo que sí va a ser un muy buen laboratorio para la elección del 24. Coincido con lo que dice y además un experto en materia de las estadísticas. La verdad es que la candidata o eventual candidata Delfina Gómez sí parte adelante en el ranking, pero también creo que le van a sacar lo del asunto de Texcoco y el diezmo. Y habrá que ver cómo maneja Delfina Gómez esa situación ya dentro de la campaña. Aunque ya se la sacaron, ¿no? Pues sí, y se lo van a estar recuperando pues cada vez que puedan. Creo que la elección va a estar más cerrada de lo que se cree ahora, pero veo muy fuerte a Morena y particularmente a Delfina, porque también hay que recordar que en el Estado de México Delfina ganó la elección para la senaduría, cuando nadie parecía apostar absolutamente nada por estas opciones. Insisto, no creo que el PRI baje las manos tan fácil en el Estado de México, donde se enraizó este prismo tan tradicional, y solo hay que recordar al grupo Atlacomulco. Claro. El Estado de México le ha dado secretarios de Estado al tricolor, le ha dado presidente al tricolor. Entonces, creo que va a ser una muy buena disputa, apta pues para los que no son cardíacos sufren en esa materia. Oigan, van a jugar las estructuras de gobierno, la estructura estatal, digamos, del gobierno, el gobierno priista del Estado de México, las estructuras a nivel federal, Morena, el presidente López Obrador. ¿Ves que vayan a hacer un factor que se vayan a meter? Se van a meter. Yo estoy seguro que lo van a hacer. Porque lo que hemos visto en varios estados, sobre todo en aquellos donde el PRI es derrotado y vapuleado, es que los gobernadores se hacen para atrás. Más allá que Alfredo del Mazo, yo no lo veo como un gobernador combativo, vamos a decirlo así. La estructura del PRI, sí, o sea, la estructura del PRI en el Estado de México sigue siendo muy poderosa. No es Oaxaca, no es Hidalgo, no es Hidalgo. Eran estructuras fuertes. Es una estructura con intereses de poder muy grandes. Lo que decía Jaime, ahí han salido secretarios de Estado, grupos económicos vigentes hasta el día de hoy, poderosísimos, financieros. Entonces, que simplemente quiten las manos y decir, se lo dejamos a Morena, no lo van a hacer. Está la propia supervivencia del PRI, como decíamos, puedes perder Coahuila, que aparentemente la pueden ganar, pero ganar o perder Coahuila no cambia demasiado las cosas. Ganar o perder el Estado de México para el PRI cambia mucho e incluso hasta cómo se gana o cómo se pierde, cuál es la distancia. Si la distancia queda a 14 puntos, como están las encuestas ahora, sería una tragedia para el PRI. Yo creo que se va a cerrar y se va a cerrar mucho la elección. Habrá que ver qué es lo que sucede, ¿no? Vimos, hay sorpresas, todos pensábamos que Jazmín Esquivel iba a ser la presidenta de la Corte hace un mes. Y mira en qué enredo sigue y parece va a seguir un buen rato. ¿Tú ves al gobernador metiéndose, a los gobernadores metiéndose o haciéndose? A mí me parece la gran pregunta. No tengo una respuesta, pero sí estoy completamente de acuerdo con lo que tú decías, los señalamientos que hacía la alianza, específicamente el PRI, respecto a los estados perdidos y a la nula participación que tuvieron los gobernadores, que o se echaron para atrás, como dices, o les ofrecieron alguna embajada. Incluso hay varias bromas con respecto a las embajadas que todavía quedan libres para los que serán próximos exgobernadores, y el tipo de manejo que tiene el actual gobierno justamente respecto a la presión política electoral que ha mantenido sobre ciertos gobernadores y sobre ciertos estados. Me queda clarísimo, y lo veíamos con el documento de Mario Delgado, con las pasarelas que quiere organizar Morena, que para Morena, la figura del presidente López Obrador va a ser fundamental, como lo ha sido a lo largo de estos años y como es la marca de Morena. Ustedes lo decían perfectamente bien, mientras más pueda representar el presidente a Delfina y no sea Delfina quien se represente ella misma, mayores posibilidades tendrá. Y por otra parte, la presencia permanente veremos de la jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Gobernación Adán Augusto, ahora que ya subieron a Ricardo Monreal de alguna manera de nueva cuenta a las corcholatas. Sí creo que toda la batería electoral, económica y política de Morena va a estar centrada en el Estado de México, y yo honestamente no sé cuántos priistas o qué prismo, entendiendo perfectamente bien lo que dicen, estén dispuestos a pelear en un estado en el cual la victoria no está garantizada en ese sentido. Entonces quizá la opción son negociaciones, la opción son espacios, la opción son oportunidades, más allá de que quizá
tengan la intención de pelear por todas las canicas actualmente en el Estado de México. La verdad es que no lo sé, pero son los escenarios que veo. Sí, si se mete o no se mete el gobernador. Es la gran duda. Se mete el gobernador, porque sí, lo que hemos visto, Oaxaca, el caso de Hidalgo. Y hay un montón más, pero Sonora. Sobre todo en esos estados en donde el PRI pues era gobierno y de pronto pierden por 2-1, 3-1, es a gobernadores que mejor deciden hacerse para atrás, no tener problemas y incluso ha estado competitivo. Oye, si como era obtienes Sinaloa, cargo, ¿no? qué bueno, pero si no, pues por lo menos la libertad, ¿no? Que no es poca cosa. Y hay una buena relación del gobernador del Estado de México con el presidente. Sí, ahora vamos a ver una pasarela de presidenciales, lo decías Juan Pablo, Monreal, Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, los vamos a ver placearse por estos estados. Va a ser difícil. El Tribunal Electoral ya marcó muy bien la línea, el tope, digamos que esta línea de flotación por donde se tienen que mover los funcionarios públicos. Es, digamos que de esperarse que pueda ir Claudia Sheinbaum a los algunos eventos de campaña, etcétera, pero ya está muy marcado hasta dónde se pueden mover. No pueden tener una participación activa. Creo que más que hacia ellos, el electorado va a estar observando al presidente López Obrador. Él juega en las campañas electorales y juega también en la elección, aunque no lo quiera hacer, porque el electorado está evaluando al gobierno en turno, ya sea en su entidad o a nivel federal. Y creo que ahí tanto el gobernador del Mazo como el presidente López Obrador van a ser evaluados. No hay forma que un presidente se abstenga de una elección local tan especial como la del Estado de México, aunque quiera. Y yo creo que no quiere. Aunque le quiten a AMLito dentro de los mensajes de las campañas de Morena, etcétera, el presidente va a estar ahí y la gente lo va a evaluar. Creo que es un buen laboratorio, por eso decía, para el 2024. Un buen laboratorio para 2024, una especie de referéndum para los gobiernos estatales, para el gobierno del presidente López Obrador, ¿o no? ¿Qué es lo que evalúa un votante al momento de ir a las urnas? Porque Morena se ha dicho, pues lleva las de ganar, en tanto no ha gobernado muchas entidades, la gente está fastidiada de los gobiernos en turno, entonces el cambio inmediato es Morena, pero en el Estado de México y en Coahuila podemos ver algo parecido, Jorge. Mira, yo creo que evalúan, por supuesto, la gestión de gobierno, la gestión del gobierno federal, la local, las elecciones, decía un senador estadounidense hace muchos años que toda la política es local, y yo creo que en las elecciones, este tipo de elecciones, la política local es muy importante, pero también yo creo que lo que están en estas elecciones, lo que se está apostando también es a expectativas y a personajes. Cada vez las elecciones son más de personajes. Entonces, el que un candidato o candidata, en el caso del Estado de México, pueda generar expectativas por las más diversas razones, porque viene acompañada del presidente López Obrador o porque es oposición al presidente López Obrador, creo que van a determinar mucho de lo que va a ocurrir en esas elecciones. Y luego son los aparatos partidarios. Pues sí. Decíamos, el gobierno va a estar ahí, el gobierno federal sobre todo, a ver qué hace el gobierno estatal. Los aparatos partidarios en el Estado de México creo que van a ser fundamentales. Pues a ver qué tanto se meten. Veremos platicando. Gracias, Jaime. Gracias, Juan Pablo. Jorge, muchas gracias. Jorge. Pásale muy bien, hasta mañana.